Pero vamos a empezar la directa de hoy, ya que estamos por aquí, con una conversación necesaria. Yo creo que intentaré que sea lo más constructivo que pueda ser, como suele ser el carácter de este programa. Y bueno, pasado yo creo las peores tempestades, ya se ha dicho, han corrido ríos de tinta, y basándonos más bien en el presente y con vista al futuro, quisiera recibir el día de hoy a dos queridos amigos acá, y es Junior Rodríguez y Lázaro Mirel. Bienvenido. Un abrazo. ¿Cómo se encuentran, muchachos? Bien, bien, bien. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ok. Me gusta tu peinado, Junior. No, es que es el de no peinarse. No me he Y el de peinado hoy en todo el día. Lázaro también. La gente generalmente se peina la parte de arriba, Lázaro se peina la de abajo nomás. Bueno, vamos a empezar un poquito con Junior. ¿Cómo te va, Junior? ¿Cómo van estos primeros días viviendo en otro país, en el capitalismo español, bastante matizado por el socialismo en los últimos tiempos, pero todavía, gracias a Dios, capitalista y democrático? ¿Cómo te va? ¿Cómo te van estos días? ¿Cómo va la familia? ¿Cómo va la adaptación? Bueno, la verdad es que no hemos tenido prácticamente tiempo de aterrizar completamente porque todavía las cabezas de nosotros están allá en Cuba, obviamente, no solo con la familia, que se extraña muchísimo, sino también con los amigos, con la gente de Archipiélago, con todo lo que ha pasado, con los que están presos, con los que están corriendo peligro. Hay mucha gente que está corriendo peligro. Y obviamente es imposible quitarse eso de la cabeza. Durmiendo poco, prácticamente todo el día ofreciendo entrevistas, tratando de hablar con la mayor cantidad de personas posible. No he tenido tiempo realmente para las críticas. Sé que hay muchas críticas y sé que muchas críticas son honestas, de gente que honestamente ha malinterpretado o sencillamente no concuerda con ciertas cosas que he dicho o que he hecho, que cuestionan mi salida de Cuba. Pero bueno, el tiempo se encargará de poner todo en su lugar y hay que seguir trabajando. Hay que seguir haciendo todos los que honestamente estén luchando por Cuba, por la democracia en Cuba, porque se acaba esa injusticia tremenda que tenemos allá. No importa cuántas sean nuestras diferencias, yo creo que todo el que esté haciendo algo por la libertad y por la democracia de Cuba tiene que hacer un esfuerzo y sobreponerse a esas diferencias, no eliminarlas, porque está muy bien que tengamos diferencias. Es perfecto que pensemos diferente, porque justamente de lo que escapamos es de un pensamiento monolítico, del pensamiento único, del partido único. Así que si somos diversos, qué bueno que no vamos a reproducir ese mismo esquema. Tú has estado hablando de cómo a veces uno se enfrenta a una injusticia y termina reproduciendo una copia de esa misma injusticia, o el lado opuesto, el negativo de esa injusticia. Yo creo que lo que hay que construir como cubanos es algo completamente diferente y empieza respetando nuestras diferencias, empieza aceptando que pensamos de maneras distintas, pero que tenemos que ser capaces de llegar a consenso porque nos estamos enfrentando a un enemigo común, que es la dictadura. Junior, no he podido seguir todo lo que ha pasado en España, pero tengo entendido que has tenido mucha visibilidad, como es lógico, porque no es que hay mucho, todos los días tú vas al aeropuerto de Barajas y están llegando aviones llenos de cubanos, pero no todos los días llega el cubano que en los últimos 3 meses, digamos, fue el tema diario en el noticiero de Cuba y que bueno, todo el papel que jugaste en esta convocatoria. Pero en esas reuniones que has tenido, tengo entendido que también con organizaciones de la izquierda española y de todo, ¿has notado o has podido trasladarle a esas personas? ¿Sientes que a través de ti, personas que estaban medio mareados con lo que pasa en Cuba, embargo aparte, que lo vamos a discutir ahorita, sientes que has podido despertarlos de esa utopía que tenían con Cuba? Oye, yo creo que no depende de mí, no se trata de mí ni de una persona, se trata de lo que ha ocurrido en Cuba, que obviamente lo que ha ocurrido después del 11 de julio, no puede haber una sola persona decente en este mundo que tenga un compromiso con la democracia, que tenga un compromiso con el respeto a los derechos humanos, con el pluralismo. No hay una sola persona decente, sea del color político que sea, que pueda negar que en Cuba hay una dictadura.
y por lo menos en los últimos días yo me he reunido con gente de todos los colores políticos, ¿eh? No solamente con gente de izquierda, también me he reunido con el PP. De hecho, con quien primero me encontré en Madrid fue con el PP, después tuve un encuentro con los portavoces de varios partidos y obviamente no soy un conocedor de la política española. También tuve un encuentro con Álvarez, con el ministro de Relaciones Exteriores, donde él me ratificó el compromiso de España con los derechos humanos y con las libertades, pero yo creo que también hay que pasar un poco más allá. Y no se trata solo de los políticos, porque a veces creemos que es solo un tema de los políticos. Los políticos responden a estados de opinión que hay en el electorado. Y lamentablemente, en una buena parte de Europa y también en América Latina, hay una visión totalmente distorsionada de la realidad cubana. O sea, el régimen supo vender una mercancía llamada revolución, la empaquetó en una envoltura de utopía y de justicia social y de progreso que no tiene nada que ver con la realidad. Y lamentablemente mucha gente en el mundo se fue con esa estafa. O sea, compró un producto que era totalmente una estafa. Entonces, yo creo que primero hay que a la gente, se trata de un asunto también cultural. La gente tiene que quitarse esa venda que tienen con Cuba. La gente tiene que entender que más allá de que hayan ido de vacaciones dos semanas y se hayan tomado un mojito y hayan visto caras sonrientes en la calle, debajo de esa sonrisa, porque los cubanos solemos disfrutar aunque estemos sufriendo, aunque estemos con el agua al cuello, los cubanos hacemos una fiesta. Pero por debajo de esa sonrisa hay un dolor muy grande. Hay un dolor muy grande, no solo que tiene que ver con la miseria económica, tiene que ver con la falta de derechos. Y después del 11 de julio ha habido injusticias que son imperdonables, como por ejemplo niños presos, gente golpeada simplemente por ponerse una ropa blanca o por cantar Patria y Vida en la calle o por salir a defender sus ideas y a criticar al régimen y decir lo que piensa sobre Díaz-Canel. Es decir, eso es un derecho en cualquier parte del mundo, pero en Cuba es imposible. En Cuba es imposible ejercer ese derecho porque vivimos en una dictadura. Entonces, en la medida en que uno sea capaz de hablarle sobre todo a esos sectores generalmente de izquierda que han comprado ese discurso y que se han comportado quizás a veces o de manera ingenua o de manera hipócrita, con una realidad que no tiene nada que ver con la envoltura que intentaron venderle, yo creo que tiene que tener la honestidad de cambiar de opinión y de asumir que lo que hay en Cuba es una dictadura. Hay, por ejemplo, un diputado de Más Madrid que lo dijo públicamente, dijo, ya hay que decirle a Cuba dictadura. O sea, ya basta de ver este asunto como izquierda, derecha, qué sé yo, hay que verlo como o hay democracia o hay dictadura. Y en Cuba, obviamente, lo que hay es una dictadura. Entonces, me parece un paso de avance. Yo creo que algunas mentes sí pueden cambiar, pero no se trata de mí o de lo que yo sea capaz de decir, se trata de una realidad que es innegable. Bueno, a mí me hace mucho sentido el hecho de, nosotros sabemos en España quienes han apoyado siempre la causa de la libertad de Cuba y quienes apoyan a la dictadura. Evidentemente los apoyos que tiene la dictadura son más de la izquierda y de la extrema izquierda, pero por eso me parece interesante ir ahí precisamente a poder hacer la pincha, porque si no nos estamos hablando entre nosotros mismos, ¿no? Pero No, bueno. sí, y no, y una cosita que quería decir, disculpa, es que la dictadura siempre se ha sentido muy cómoda eh, creyendo que su oposición es la derecha o la extrema derecha. Con lo que últimamente ha patinado y en lo que se ha embarrado hasta el fondo es cuando aparece un centro y una izquierda crítica, una izquierda democrática, obviamente, no una izquierda que tenga afanes dictatoriales, una izquierda democrática con un compromiso con la democracia y con el pluralismo. Y cuando esa izquierda crítica y cuando ese centro comienzan también a criticarla, entonces se les acabó el cuento de que esto es un conflicto que tienen con la derecha. Se les acabó el cuento. Es sencillamente un conflicto que tienen con todas las personas del mundo, sean del color político que sean de izquierda, de derecha, de centro, de arriba, de abajo, de costado, de lo que sean, o simplemente sin ningún tipo de orientación definida, que tienen un compromiso claro con lo democrático, con lo verdaderamente democrático. Se tiene que ver que no es un asunto de ideologías, es un asunto de falta de derechos, violación de los derechos humanos, falta de libertades. Además de un sistema que es totalmente fallido en lo económico, en el sistema sanitario, en el sistema educativo, es absolutamente fallido. Y eso lo tiene que entender cualquier persona del mundo decente. Basta con que sea decente. No me importa del partido que sea. Ok. Bueno, estamos. Emiliari, no hagas spam, porfa, que está prohibido el spam. Está muy bien que digas lo que tú piensas, pero no copies y pegues. Después no digan, coño, censura, es que si no se deja hablar a los demás, caemos entonces en lo que mencionaba Junior, ¿no? Podemos diferir, pero dejemos que el chat tiene unos comentarios muy inteligentes y muy buenos. Por favor, nadie copie y pegue. Bueno, vamos a... he invitado a Junior
a Lázaro, te lo comenté y me dijiste, me parece excelente. Se lo comenté a Lázaro también que ibas a estar acá. Y aunque quiero conversar un poco más después de muchas cosas, quiero incluso intercambiar ideas acerca de algunos temas que yo creo que son ciertos debates prematuros e inesperados que te ha tocado afrontar verdecito en algunos temas. Pero quiero constructivamente hablar de esos temas, entre ellos el embargo. Pero me gustaría hacer un intento, y como todo intento no es más que eso, un intento muy respetuoso de si es posible limar un poco alguna diferencia entre dos personas a las cuales cada cual en su campo los admiro muchísimo. Lázaro es un activista que lleva años desarrollando en Europa una labor incansable, ha ido a todas partes, a todos los rincones de Europa y la verdad que ha desarrollado una red en varios países de apoyo a la libertad de Cuba, que es muy admirable. Y he visto hace poco que ha lanzado una iniciativa que lleva básicamente tu nombre, el de Junior, incluida, como de alguna manera dejar claro que tu posición personal o lo que tú expresas en Europa no necesariamente representa a toda la oposición cubana en Europa, pero me gustaría, estando los dos acá, como ir al fondo del asunto, porque a veces a mí, yo no sé ustedes, pero a mí me ha pasado en la vida que mi pensamiento es que todo cambia, ¿no? En el sentido, yo tengo un problema, lo que hago es resolverlo. O sea, yo no quiero vivir con ningún problema. Yo me entero que hay un vecino que, vamos a ver, ¿qué pasó? El perro se brincó para allá, vamos a cerrar el hueco. Pero no vivir en ese problema porque yo siento que siempre, la pregunta que yo me hago es, ¿Lázaro o Junior o Lázaro y Junior? Entonces ahí siempre a mí la suma positiva me da más, ¿no? Entonces digo, bueno, hay juventud, talento, deseo, los dos están fuera de Cuba, los dos emigraron a España, cada cual en su momento, y ¿por qué no tratar de encontrar cuál es el punto y cómo pasar de ahí en adelante por un tema sencillo? Yo creo que tenemos que enfocarnos en la cuestión contra la dictadura. Y si tú me preguntas, se lo decía ayer a Lázaro, hazme la lista de todos los opositores en los que yo no confío o con los que yo tengo algún problema. Te voy a empezar hablando de opositores dentro de Cuba. Y la lista va a ser de aquí a Europa y virar. Ahora, ¿hace sentido enfocarnos en eso? O a lo mejor esperar que el tiempo diga, o tenemos todas las pruebas, todos los elementos. Entonces, lo que me gustaría saber es el sentido de la iniciativa de Lázaro, que seguramente lo tiene, y ver si podemos aclarar un poco esa situación y ver un día a Lázaro y a Junior empujando en España, cada cual en su frente, la misma causa. Entonces, Lázaro, ¿nos podías explicar un poquito la iniciativa que tienes, por favor? Yo creo que para comenzar, ya que puedo hablar, que indiscutiblemente Junior y yo tendremos que coincidir en muchos espacios porque estamos en Madrid. Eso no es un condicionante de nada en lo absoluto, porque aquí nadie va a hacerle a alguien un acto de repudio, ni ninguna historia de esa rara que toda la gente ahora de la izquierda de Madrid se está inventando en sus redes sociales para seguirnos dividiendo. Mira, Eliezer, la iniciativa parece que no la has leído, porque la iniciativa no dice que es una iniciativa de Lázaro Mireles. La iniciativa es un documento conjunto de casi 40 plataformas europeas, plataformas instituidas, plataformas que existen desde el registro de la legalidad de países donde se encuentran. Tú sabes que desde 2019, también ya se lo digo a Junior, porque Junior ahora últimamente no sabe nada, le voy a comentar. Desde 2019 se está haciendo por aquí un amplio trabajo y una de las principales cosas en las que se ha estado trabajando es en que revertamos un poco el proceso que ha tenido la dictadura en los países de Europa de ir creando y generando, registrando plataformas que lo único que han servido son asociaciones para sangrar a las sociedades de estos países y mandar dinero a la dictadura. Nosotros, a raíz de que se ha ido profundizando, se ha ido enraizando el trabajo de la disidencia cubana
en Europa, hemos ido colaborando y nos hemos ido sintiendo curiosos de todas esas plataformas que se han registrado. Y ahora hay casi unas 40 plataformas en toda Europa, en todos los países. España, como ya se sabe, es el país que más asociaciones ya de la disidencia cubana tiene en distintas regiones, en distintas ciudades, y hemos apoyado mucho eso y nos sentimos muy orgullosos. ¿Qué pasa? Que viendo lo visto, analizando el panorama de lo que aquí sucede, siendo España además, o teniendo España la portavocía de la Unión Europea para los asuntos de Latinoamérica y sobre todo de Cuba, y teniendo mucho impacto en ese tema, estando ahora Josep Borrell en la Comisión de Exteriores, que es el principal frente que nosotros tenemos, nosotros hemos sostenido un ataque frontal contra la izquierda, que es la izquierda cómplice del régimen de La Habana, contra la izquierda de Pedro Sánchez, que fue a La Habana, que reconoció a la disidencia allí, que no se reunió con ellos, que le dio la mano al dictador, que además no ha sido capaz de decir que Cuba es una dictadura, porque que venga ahora un diputado de Más Madrid a decir que Cuba es una dictadura, sí hay que reconocerlo, no significa que lo reconozcan, porque Junior, estando tú aquí, estuvimos en la Asamblea de Madrid y lo primero que siguen diciendo todos ellos, todas las personas con las que tú te codeas ahora es que el problema de Cuba sigue siendo el problema del embargo y vienes tú también y lo apoyas. Entonces, claro, que nosotros no estamos atacando la figura de Junior, nosotros estamos atacando la agenda proizquierda de Junior. Nosotros no estamos teniendo una posición con esa agenda. Tú puedes tener tu plataforma, tú puedes hacer el trabajo que tú quieras, pero nosotros tenemos una posición frontal en contra de eso. Y es así, es simple. ¿Entiendes? Tendremos que coincidir en múltiples espacios, tendremos que vernos la cara, tendremos que mil cosas, pero cada cual hará su trabajo. Nosotros no estamos metiéndonos en el trabajo de Junior, estamos diciendo que entendemos como bloque conjunto, además de todas las plataformas, quizás unas 3 dijeron que no, y no se han posicionado en ese sentido, no han querido estar, y bueno, se les ha respetado y vamos a seguir trabajando juntos, ¿no? Esa es la posición de este manifiesto. Pero a no ver estamos de acuerdo con ver la agenda por la izquierda, no estamos de acuerdo con el lavado de imagen a la izquierda, que es además cómplice del régimen de La Habana, no estamos de acuerdo porque nosotros llevamos muchísimo tiempo trabajando en la derogación del PDCA, que es lo fundamental para que podamos avanzar hacia la Cuba que queremos desde Europa. Y la derogación del PDCA pasa porque la izquierda lo acaba de decidir. La izquierda de Mogherini, que dijo que Cuba es un partido, una democracia de partido único, y su sucesor, Josep Borrell, que dice que es falso, que se oxigena al régimen de La Habana y que el dinero que recibe, por ejemplo, el proyecto de Mariela Castro, el dinero que recibe la FMC desde la Unión Europea, los millones que están recibiendo, esos millones son para organizaciones independientes del Estado y todos sabemos que no es así. Mientras no haya una serie de condiciones, no haya una serie de requisitos, no haya un posicionamiento frontal de estas plataformas actúan en complicidad con el régimen de La Habana y en detrimento del pueblo cubano. Esa es nuestra posición. Es simple y es sencilla. Y además, se lo dije a Junior y que en ese sentido no ha habido ni siquiera problema de comunicación. Él lo sabe desde el primer momento que estábamos trabajando en eso. Ahora, a mí me preocupa muchísimo. Sí, dime, un segundito para como hacer un ping-pong de preguntas y respuestas vale. Pero porque por el tiempo y para entender mejor la cosa. ¿En qué consiste la iniciativa? La iniciativa consiste en que tenemos una posición común sobre el tema del lavado de imagen a la izquierda. Tenemos una posición que especifica una serie de situaciones que nosotros entendemos que para sentarse con la izquierda habría que ponerle sobre la mesa. Ok, pero en este caso mencionabas varias cosas, por ejemplo, el tema de que Mogherini dijo que Cuba era una democracia de partido único y el papel de Borrell, que no ha querido en la Unión Europea, aunque sí se aprobó la resolución, pero él intentó por todos los medios como frenarla, en lo cual tú, yo y todas las personas decentes, como dice Junior, estamos en contra de eso. Pero me gustaría pasar a Junior un momentico. Junior, ¿tú estás de acuerdo en lo que dice Mogherini, que en Cuba hay una democracia de partido único, o estás de acuerdo con la posición de Borrell de que la Unión Europea no presione a Cuba sobre el cumplimiento de los derechos humanos? ¿En qué coincide Junior con Borrell o con Mogherini? Para nada. Es decir, Cuba es una dictadura. Cuba es una dictadura y por supuesto que los países que tienen un compromiso con la democracia tienen no solo que reconocer que en Cuba hay una dictadura, sino que evitar darle oxígeno a esa dictadura. Es decir, yo estoy de acuerdo con eso. Mira, Mandela es quien quizás me ha dado luces al respecto. Cuando Mandela en la ONU exigía sanciones fuertes contra el régimen de Pretoria.
Es decir, por supuesto que yo no puedo apoyar que se le dé oxígeno a una dictadura para que compre esos recursos con los que está reprimiendo a mis amigos, a las principales personas que están haciendo algo por la libertad y por la democracia en Cuba desde el civismo. Porque la dictadura ha intentado venderlos como delincuentes, pero son personas que están haciéndolo desde el civismo. Con respecto a lo que dice Lázaro, tengo que ser honesto, Lázaro, yo francamente no te conocía, es decir, yo no te conocía, yo tampoco soy un experto en la política española, yo no tuve demasiado tiempo de prepararme para venir para España, es decir, esto fue demasiado rápido y en el último año yo no he tenido prácticamente tiempo para nada en Cuba, porque he estado trabajando igual que tú, seguramente, es decir, no estoy menospreciando tu trabajo, simplemente que estábamos teniendo trabajos paralelos, es decir, yo estaba trabajando en Cuba contra la dictadura y tú acá en Europa contra la dictadura. Lo bueno hubiera sido que nos pudiéramos contar antes. Sí, sí. Un momentico, por favor. Sí, un segundito, mira. Un segundito. Pero un segundito, por favor. Aquí, en este espacio, en el espacio de Eliezer, te comento algo. Yo vengo con otro comportamiento, sobre todo porque tenemos las mejores relaciones, sobre todo porque yo soy parte del Consejo Somos Más y Eliezer sigue siendo el presidente. Entonces, yo creo que hay cosas en las que no debemos caer para no llegar a enfrentamientos que no son necesarios, porque allí venimos con otro estilo. Entonces vamos a cambiar un poco la historia. Si tú no conoces quién es Lázaro Mireles, si no conoces lo que se hace en Europa, lo que se hace en España, lo que se hacía, hermano, hubieses llegado a España y te hubieses sentado primero con los cubanos y después hubieses estado con tantas cámaras de televisión y hubieses ido para arriba de los cubanos, como hiciste, porque tú te has reunido con todas las personas que nosotros trabajamos hace muchísimo tiempo aquí. Tú sabes muy bien que yo trabajo con Maciel. Tú sabes muy bien que nosotros sacamos adelante el corredor humanitario, que lo llevamos haciendo hace muchísimo tiempo juntos. Hay una serie de detalles en las que, por favor, no caigamos para no seguir en la misma situación. ¿Vale? Tú tienes tu punto de vista, yo tengo el mío y lo puedo discutir de mil maneras. Entonces, vamos a llevar un poquito eso para poder mantener un poquito la postura, porque al final yo creo que se hace también, se hace necesario, ¿no? Okay, sí, Lázaro, bueno, disculpa, pero es que no estoy diciendo nada que contradiga lo que tú has dicho. Vale. Es decir, desde que yo llegué a Madrid, que llevo solamente 2 semanas, realmente tú has visto que no he parado. Y no es solamente con la prensa. Es decir, no es solamente, es cierto que ha habido una atención desmedida de la prensa, que yo no me esperaba. Es decir, es cierto que hay un gran interés de los periódicos, de los canales de televisión, de la radio, pero yo también me he reunido con cubanos. Es decir, no paro de reunirme con cubanos. Todos los días me reúno con cubanos. Es decir, con los cubanos que se acercan, con los cubanos que me llaman, con los que están dispuestos a sentarse. Yo tuve un contacto, incluso llamé a Saider y le dije, mira, aquí estoy, ¿cuándo nos encontramos? Y me dijo que la decisión de ustedes era no encontrarse conmigo. Y a ti también te llamé, te dije, vamos a tomarnos unas cañas, vamos a hablar, vamos a conocernos, vamos a hablar de estas cosas primero de frente, porque quizás haya muchísimas cosas en las que coincidamos, pero no hemos tenido ni siquiera el tiempo de poder sentarnos como cubanos a hablar de esas cosas. Y no tenemos que coincidir en todo tampoco. Yo respeto, jamás se me ocurriría pedirte que cambies de opinión o de postura. Yo respeto la postura que tú tengas. Lo que creo es que primero, lo lógico es sentarse, conversar, hablar de nuestras diferencias frente a frente y luego, después, hablar cada cual en las redes lo que quiera. Yo jamás hablaría en contra de ningún activista que esté haciendo algo por la libertad y por la democracia en Cuba. Jamás. Yo, de hecho, no he hecho una respuesta oficial a esta declaración. Es su derecho a hacerla. No voy a hacerla tampoco, no voy a escribir nada contra ningún cubano que esté haciendo algo por la libertad. Es decir, para mí, aunque ustedes no lo entiendan, para mí ustedes son aliados, porque al final, de diferentes maneras, estamos luchando por lo mismo. Por lo tanto, hermano, el tiempo se encarga de ponerlo todo en su lugar. Yo no tengo nada contra ustedes. Pregunta, y esto va un poco para los dos. Al final me doy cuenta en cada segundo que como diría el gran filósofo Yusuan, es más de lo mismo, en el sentido de que todos los problemas que tenemos en la oposición, todos los influencers que hemos estado en una diferencia, en lo que sea, siempre hay de fondo una falta de comunicación y de comprensión de ciertas cosas, ¿no? Pero qué bueno también que tengamos la adultez o la madurez para ver las cosas. Lázaro menciona una agenda. No sé si fue que se te perdió una agenda y apareció, alguien la encontró, leyó unos puntos, no sé. Pero bueno, me gustaría preguntarte, Junior, ¿cuál es tu agenda? Te cayeron arriba, te iban a pilar allá en Cuba, te dejaron salir porque también la gente me pregunta, ¿y cómo él llegó a la embajada? Digo, no, milagro no lo llevó el Minin. En mis tiempos y ahora todavía, cuando ellos se enteran que un cubano va a salir de Cuba, y si es posible que no vuelva más, te lleva el Minin allí. Entonces, el hecho de que a ti te impidan hacer lo que a ellos les conviene, me parece más ilógico que pensar en cómo tú saliste de tu casa. Si se enteran que vas para el aeropuerto, milagro no te llevó una huevita al Minin, porque eso a ellos les encanta. Ahora,
Junior, tú tienes una, y además yo nada más que estoy haciendo preguntas. ¿Cuál es tu agenda a la que se refiere Lázaro? Y después le voy a preguntar a Lázaro, ¿cuál cree Lázaro que es tu agenda? Porque a lo mejor ahí está el problema, en lo que cada uno cree. Pero ahora estamos conversándolo de frente. Entonces, ¿cuál es tu agenda, Junior? No, mira, realmente Archipiélago, como todo el mundo sabe, porque se ha explicado varias veces, no es un partido político, no es un movimiento político, es una plataforma plural. O sea, en Archipiélago hay gente de izquierda, de derecha, de centro, hay cubanos que viven en Europa, cubanos que viven en Miami, cubanos que son pro embargo, cubanos que tienen sus críticas con el embargo, cubanos que no tienen ninguna opinión sobre el embargo. Es decir, Archipiélago es una plataforma plural. Cuando hablo en nombre de Archipiélago, por supuesto que estoy respondiendo a esa agenda plural de Archipiélago. El centro de nuestro discurso desde que llegamos aquí ha sido sobre todo denunciar la realidad que existe ahora mismo en Cuba, denunciar la represión de la dictadura, no solo contra Archipiélago, sino también contra el resto de los activistas. Y no solo contra la generación más joven de MCI, 27N, Archipiélago y otras organizaciones, sino también de la tradición, o sea, de los históricos, de José Daniel Ferrer, de todos los demás que han sido reprimidos brutalmente en los últimos tiempos. Ese ha sido el principal objetivo nuestro y por eso sí creo importante que hay que hablar en la prensa. O sea, si la prensa está interesada en escuchar este tema, eso significa que vamos a llegar a muchísima gente dentro de Europa y específicamente dentro de España que quizás tengan todavía una venda en los ojos y que esa venda se les puede caer. Por lo tanto, yo sí creo, y me pareció una responsabilidad, el hecho de no dormir prácticamente, de descansar muy poco hablándole a la prensa, contándole en primera persona lo que había ocurrido en Cuba en los últimos tiempos. Okay. Por supuesto, yo tengo opiniones personales. Tengo opiniones personales sobre determinadas cosas que pueden cambiar, que pueden variar. Para no pasar el tema de la lista, Lázaro, hablaste de que el pronunciamiento, o sea, la respuesta a la pregunta en qué consiste la iniciativa, porque alguien se encargó de redactar, mandar, o sea, todas las iniciativas, oye, ¿estás de acuerdo con esto? Firma, ¿no? O sea, y yo entiendo y yo creo que hay que tener, digamos, el valor, y tú lo tienes, de por lo que yo he visto en tu Facebook, tú has liderado un poco la iniciativa que lo apoya mucha gente también. Ahora, bueno, yo he tenido una posición. Pero la pregunta es, la cuestión era... Que sea a mí, el que más la gente vea son cosas distintas, pero son muchísima gente. Pero la cuestión es que no están de acuerdo con la agenda de Junior para el lavado de imagen, estoy repitiendo tus palabras, de la izquierda en Europa. Sí. A mí también me resulta raro que un perseguido político de Cuba que se vaya para España tenga el poder de lavarle la cara a una izquierda en Europa, ¿no? Porque me parece como una cosita así. Todos los partidos legales de Europa, en fin, están allí porque la ley y la constitución se los permite. Pero bueno, es muy simple. Es muy simple. ¿Cuáles son? No, pero vamos a escuchar a Lázaro porque tiene derecho. Sí. Pero mira, es muy simple, es muy simple. Hay una serie de activistas y de plataformas de la disidencia cubana que durante muchísimo tiempo venimos teniendo un trabajo sostenido de presionar a la izquierda, que sigue siendo cómplice del régimen, con todo lo que hacemos, de presionar a Pedro Sánchez en todas sus redes sociales, de hacer campaña contra quienes siguen apoyando a la dictadura. Acaba de salir una declaración en un juicio oficial que se ha hecho en España de que no solamente existe un Daisy Gates, existe un Castro Gates, y el sanchismo ha recibido muchísimo dinero de la dictadura cubana, y nosotros hemos puesto siempre el dedo arriba de eso y de eso y de eso, para que eso se tenga que acabar. Llega Junior, los medios, Junior no tiene que venir a España ni a Europa a hablar con ningún medio, porque aquí con los medios se habla hace muchísimo tiempo. Es decir, que no viene a ser, si tú querías venir, porque era muy importante hablar con los medios, hoy hay países que a lo mejor hay que reforzar, te hubiésemos apoyado incluso a ir allí. Mira, pero de todas formas, da igual, decidiste venir aquí y ahora estás aquí y aquí hay un problema. Mira, qué fácil. Los medios de izquierda no se acercan a nosotros. Los medios de izquierda no nos dan espacio a nosotros, porque a los medios de izquierda les ponemos como hay que ponerle. Medios de izquierda que muchísimos han estado en Cuba y han ocultado lo que allí pasa con el pueblo, la represión, la opresión, el abuso con la gente. Esos medios a nosotros nos acercan. Llega Junior, el primer día da una conferencia de prensa y dice, bueno, yo soy de izquierda, aunque me avergüenza, pero sigo siendo de izquierda centro, y yo, claro, el problema es que estoy en favor de que se le quiten las sanciones económicas a Cuba. Y entonces, ¿qué hace? ¿Qué pasa automáticamente? Bueno, automáticamente pasa que toda esa izquierda que hasta ahora ha estado presionada
que todos esos medios que hasta ahora han estado presionados, pues ven una cobertura en tener una foto y decir, estamos hablando de Cuba, dándole espacios a Junior. Y eso es para nosotros una agenda pro izquierda y de lavado de imagen de la izquierda que es cómplice con la dictadura de La Habana. Es así de simple. Ok. Bueno, un minuto. A ver. ¿Puedo hablar un minuto? Sí, claro. Lázaro, honestamente, brother, yo no he tenido tiempo ni de lavar la ropa. O sea, no estoy lavándole la cara a nadie. En serio. La primera persona, el primer político español con el que salí en las redes fue con Pablo Casado, que es del PP. Yo no me he reunido con Pedro Sánchez. La única persona del gobierno que me recibió fue el ministro de Relaciones Exteriores y fue un encuentro de menos de 5 minutos quizás, donde hablamos de mi situación migratoria, porque tengo una visa de 3 meses, es de una sola entrada, ¿sabes? Me está entrando una llamada. Sí, papi, pero ya tienes la foto, Junior. Mira, cuando yo duele, te voy a hacer, mira, algo muy sencillo. No, que no he terminado. Te pido un minutico nada más. Bueno, la llamada seguirá entrando. Un minutico. El hecho de que esa prensa que nunca se había acercado ahora esté denunciando lo que ocurre en Cuba, porque no es que yo di una conferencia de prensa para decir que yo estaba en contra de las sanciones y que yo era de izquierda y que de centro izquierda. No. Yo di una conferencia que fue bastante larga, de más de media hora, denunciando lo que está ocurriendo en Cuba, hermano. Y si los medios que antes ocultaban esa realidad, a partir de ese momento comenzaban a reflejar, eso es bueno para ambos. Es decir, no se trata de lo que beneficia a un partido o una ideología. Se trata de verdad del tema dictadura que tenemos ahí en Cuba. Todo el que sea capaz de juntarse, de cambiar de opinión, de reconocer que ha tenido una visión equivocada con respecto a Cuba y de denunciar lo que está ocurriendo allí, bienvenido, hermano. Es decir, porque yo sí no respondo a ninguna agenda. Es decir, yo no colaboro con ningún partido español, ni de ningún partido, yo no milito en ningún partido. Yo tengo opiniones políticas, pero no soy parte de ningún partido, ni le hago propaganda a ningún partido, absolutamente. Aquí en España estoy dispuesto a reunirme con todos los políticos que quieran encontrarse conmigo para denunciar lo que está ocurriendo en Cuba, para explicarles lo que está ocurriendo allí, que lo acabo de ver con mis ojos, lo acabo de sufrir prácticamente en primera fila en el último año. Ese es mi objetivo en España. Es decir, yo no voy a unirme a ningún partido, no voy a hacer campaña por ningún partido. Mi problema se llama Cuba y mi problema se llama la dictadura terrible que está ocurriendo en mi país, que para mí, mira, va más allá de izquierda o derecha. El tema aquí se trata de democracia o dictadura. Lo que tenemos que construir en Cuba es una democracia plural, donde cada cual tenga el derecho a pensar como le dé la gana, a tener la opinión política que le dé la gana y a expresarla con libertad. De eso se trata. O de lo contrario estaríamos implementando otra dictadura. Es lo mismo, pero al revés. Es decir, no se trata de volver a acosar o agarrar por el cuello al que piensa distinto. Se trata de generar pluralismo, libertad, democracia, Estado de Derecho y respeto a los derechos humanos. Eso es lo que queremos construir. Y en ese sentido, brother, de verdad, no tiene sentido que nos pongamos a pelear por las cosas que nos separan o nos dividen. Si tenemos objetivos comunes, si lo que nos importa es nuestro país, no un partido español, europeo, sino nuestro país, tenemos que trabajar juntos en todo lo que vaya para ese objetivo, liberar a Cuba, convertir a Cuba en un país libre, soberano, democrático y sin toda esta lacra de dictaduras que hemos tenido desde el año 52 hasta el presente, porque vamos a cumplir 70 años sin democracia ya el año que viene y hay que decir basta. Entonces apartemos nuestras diferencias y vamos a trabajar juntos, brother. Porque en definitiva es probable que si nos sentamos a conversar y si nos sentamos a conversar sin máscaras, sin agendas, nos vamos a dar cuenta de que al final son más las cosas que nos unen que las cosas que nos separan. Lázaro, por favor. Yo creo que a lo mejor no el tiempo irá diciendo las cosas o irá cambiando comportamientos, pero no estamos de acuerdo, Junior. No, es que eso no tiene manera de revertirlo. No estamos de acuerdo con el tema de la izquierda, no estamos de acuerdo con el tema de las sanciones, no estamos de acuerdo con tener mano tibia con el régimen de La Habana, porque el régimen de La Habana no tiene mano tibia con el pueblo de Cuba. Y tú más que nadie lo has vivido, y tú más que nadie lo has sufrido. Tu familia lo ha sufrido en carne propia. La familia de muchísima gente aquí lo ha sufrido en carne propia. Los que están con una plataforma registrada en tantas ciudades de Europa que suscriben ese comunicado, la mayoría no puede regresar a Cuba porque nos han convertido en prohibidos, Junior. Porque hay una lista de prohibidos y una lista de regulados contra la que nosotros también luchamos. Es decir, no solamente tú
ha sido afectado por la dictadura. No solamente tu familia es amenazada por la dictadura, la de muchísima gente lo es. Y si seguimos teniendo mano suave con el régimen y con todos sus cómplices y amigos, no vamos a lograr avanzar y no vamos a lograr tener justicia para nuestra gente y no vamos a lograr que salgan en libertad los presos políticos, porque la Unión Europea no le pone sanciones, no le pone sanciones al régimen de La Habana, o no le impone que tiene que soltar a los presos políticos para seguir oxigenando las arcas de la dictadura. Las cosas no son así, no las vemos así, Junior, y a lo mejor entonces tú también quizás irás poco a poco recapacitando, irás poco a poco saliendo entendiendo que hay un más allá del entorno que a ti te rodea, que hay un más allá de tus amigas, que hay un más allá de esas personas que nos dividen, que hay un más allá de toda esa toxicidad que nos está rodeando. Y quizás las cosas cambien, hermano, en ese sentido. Pero déjame decir algo rápido. Lo que yo veo es lo siguiente. Quizás Junior vaya entendiendo las cosas que no sabe, pero para eso habrá que decírselas. Sí, entonces, pero mi punto es, yo he estado en Europa en manifestaciones, en eventos, aquí en Estados Unidos, en todos lados, y cuando estamos frente a la Casa Blanca o estamos en muchos lugares, hay personas que no coincidimos en todo allí. Hay pro aborto y otros que no están por el aborto, y hay pro embargo y otros que no están por el embargo, y van también y se manifiestan porque estamos en un punto en el que sí estamos todos de acuerdo, que es contra la dictadura. Pero yo creo que en democracia el Parlamento existe para eso, para sentarse los diferentes, porque estamos por un pluripartidismo, ¿no? Y hablar. Pero dentro de las fuerzas que estamos contra la dictadura, yo creo que debe haber una comunicación constante, aunque no se piense 100% igual. Y ahora mismo yo no conozco a nadie, vamos a decir, del entorno de Junior o sus amigas, que esté llevando una iniciativa para, digamos, que Lázaro Mireles y 40 organizaciones no, o sea, por eso te invité acá, porque en realidad la acción real que se está llevando a cabo es al revés. Entonces la cuestión está, en vez de decir, esta no es nuestra voz, pero digo, no sería normal decir, vamos a reunirnos. Vamos a reunirnos, las 40 organizaciones, más toda la gente que apoya a Junior, más toda la prensa, más todo el mundo, vamos a reunirnos y vamos a buscar cuál es el punto en el que sí podemos avanzar mientras pasa eso que tú me dices. Por ejemplo, cuando yo salí de Cuba por primera vez, yo no sabía ni pagar con una tarjeta de crédito. Al mes descubrí cómo poner un pin en una gasolinera. Y a los 3 meses, bueno, no estaría bueno también dejar que Junior haga su propio parto, ¿no? Su propio proceso yo salí de Cuba cerrero contra el embargo también, yo me acuerdo. Y cuando a mí, primero, pude entender una serie de cosas, yo lo dije aquí en esta directa sin ningún problema. Ok, yo no voy a ser un activista por embargo, pues yo no lo soy, no soy un activista por embargo. Pero ahora mismo me parece más prudente que Europa, Estados Unidos, África, todo el mundo cierre fila contra la dictadura en este preciso momento. A lo mejor en los 80 si lo hubieran quitado no se sabe cuál hubiera sido el resultado ahora. Ya se hubiera quedado solo el comunismo con los problemas y sin justificación. Pero ahora mismo que está la dictadura ahogada buscando oxígeno por todos lados para sobrevivir, yo creo que todos los países, ahorita lo voy a hablar un poco más al detalle con Junior, pero mi punto es, Lázaro, entiendo tu preocupación de que llegue una persona a Europa que cambie el mensaje y que haga una serie de cosas, pero mi punto es, no podemos conciliar un encuentro y que tal vez las 40 organizaciones o las 60 o aprovechar la visibilidad que tiene Junior, que ya veo que hay más puntos en realidad, aunque uno puede ver la luz o ver la mancha, ¿no? Pero yo veo 99% de cosas en las que todos estamos de acuerdo. ¿Tú estás de acuerdo, Lázaro, en conocer cuál es el pensamiento de Junior y Junior viceversa? Yo ya conozco cuál es el pensamiento de Junior. Nosotros ya conocemos cuál es el pensamiento de Junior. Nosotros lo hemos visto y hemos estado conviviendo con ellos. A ver, Eliezer, te explico, mira, lo que ha sucedido. La llegada hasta ahora, y voy a hablar ahora en términos solo de Madrid, no me voy a referir al resto de ciudades y cosas, voy a hablar en el término de Madrid. Hasta ahora, mucha gente lo sabe bien, Madrid había sido, yo creo que, uno de los orgullos, ¿no? de ese trabajo de la disidencia en contra del régimen. ¿Sabes por qué? Porque habíamos trabajado todos juntos, la izquierda, el centro, la derecha,
todos habíamos estado juntos y en buena sintonía trabajando contra el régimen de La Habana. La llegada de Junior, ¿sabe lo que ha representado? Que los grupos de Madrid por primera vez en la vida se han dividido. Por primera vez en la vida. Porque nunca, jamás había pasado que estuviésemos trabajando cada quien por su rumbo. Y ahora está pasando eso. En 2 semanas. En 2 semanas. En 2 semanas. En 2 semanas. Se ha dividido, la sede se ha vaciado, el corredor humanitario ha dejado de funcionar. Hay muchas cosas que han pasado en Madrid con la llegada de Junior. Muchas cosas. Y muchas cosas antes de estar en todo este tropelaje en las redes sociales. Muchos ataques. Está acabando con Europa, Junior. ¿Estás pegado? Entonces, no. Oye, se me congeló la imagen. ¿Fue solamente a mí? ¿Ustedes me escuchan? Porque tengo la imagen congelada. Sí, sí, te escuchamos. Mira, es muy simple, Eliezer. Hay gente que es de izquierda y la mayoría del tiempo no lo manifiesta porque yo creo que hay gente que le da, que siendo de izquierda y trabajando por Cuba, le da vergüenza a veces decirlo también, ¿no? Yo fíjate que no lo veo mal que lo digas, no lo veo mal que actúes, yo soy sincero, yo soy como soy y todo el mundo me conoce, pero hay gente que le da vergüenza. Entonces llega el Junior y habla como habla y entonces eso yo creo que trae un nuevo rumbo a las cosas aquí. Y la gente que hasta ahora se ha ido sumando a todo, protestando o no, les guste o no, lo que, como aquí se estaban haciendo las cosas, pues ven como un nuevo camino, ¿no? Y entonces deciden separar los grupos de Madrid. Y los grupos se han separado por primera vez en la vida. Por ejemplo, ¿qué grupos se han separado? Bueno, se han separado. Bueno, es que aquí había un solo grupo de trabajo. Uno, todos juntos. Digo yo, se separaron los diferentes grupos que venían trabajando. Mira, nos hemos separado por ideología, fíjate. Todas las personas que son... Digo, ¿qué grupos se han separado? Pues Movimiento San Isidro se separó de Acciones por la Democracia y Somos Más. Y así nos hemos quedado. Yanelis, Maciel, todo el entorno de Junior se ha creado un nuevo grupo para hacerte específico. Eso no viene, pero eso viene pasando, aquí en Miami pasa todos los días. Ahí hay iniciativas. Aquí tú habías visto que había pasado en algún momento. Aquí trabajamos juntos. Aquí eso no había pasado nunca en la vida. Sí, pero a ver, yo te soy honesto, Lázaro, porque yo lo que veo es que, claro, se tiene que separar si Junior empieza a hablar en Madrid y lo que hacen algunos grupos es ponerse a atacar a Junior. Y la separación viene en que algunos dicen, papá, el problema no es Junior. Si tú te vas a dedicar a atacar a Junior, mira, perdóname, no voy más contigo. Porque... ahora tú vas a ser juez de lo que aquí ha pasado. Si te estoy explicando que es antes de todo este dilema, porque yo el primer día que Junior llegó aquí, yo fui a conocer a Junior y yo fui a hablar con Junior y ya estaba esta situación sobre la mesa desde el día que Junior llegó a Madrid, ¿sabes? Ya estaban el tema de quitar un poco el contexto de separarnos, y cuando Junior habla ahí mismo, ese mismo día se formó la situación aquí en Madrid. Ese mismo día, fíjate. Y yo no había dicho nada en las redes sociales, nosotros estábamos tranquilos. Yo fui a conocer a Junior. Bueno, Junior, ¿y qué podemos hacer respecto a eso? Porque, oye, realmente, llegó Elvis Presley, los divorcios a 2 manos. ¿Qué hacemos aquí? A ver, mira, oye, sigo con la imagen congelada, pero bueno, supongo que me escuchan. ¿Me escuchan, verdad? Sí. Mira, yo jamás he hablado contra otros opositores, ni contra otros disidentes. Yo jamás hablaría contra el trabajo que ha hecho Lazarito, que han hecho los demás. Es decir, jamás. Es decir, estoy acabando de llegar. Es cierto que ha habido una tensión mediática grande. Es decir, ¿qué le voy a decir a los periódicos? Que no. ¿Qué le voy a decir a la prensa? Que no quiero hablar. Si yo vine a eso. Yo vine justamente porque en Cuba no podía hablar, porque me habían cortado el internet, porque me habían encerrado en mi casa, porque me habían hecho quizás el acto de repudio récord Guinness de horas y horas y horas, cerca de 200, 300 personas gritando los horrores más grandes. Es decir, yo vine precisamente a España a ejercer mi libertad de expresión, mi derecho a hablar, mi derecho a condenar a esa dictadura, a denunciar lo que está pasando allá adentro. Entonces, no puedo decirle a los medios de prensa, no, lo siento, no puedo hablar con ustedes. Ahora, si he hecho algo que ha causado daño, yo estoy dispuesto a repararlo, porque esa jamás ha sido mi intención. Y lo que tenemos que pensar todos los cubanos es, ¿qué es lo que quiere la dictadura con nosotros? O sea, ¿qué plan tiene para nosotros? Obviamente que estemos fajados todo el tiempo, que nos pidamos la cabeza, que nos dejemos de hablar, que no nos encontremos, que no lleguemos a consenso, que no lleguemos a unos mínimos necesarios en los que nos pongamos de acuerdo a pesar de nuestras diferencias. Entonces,
nunca le hagamos el juego a la dictadura en ese sentido, porque la dictadura tiene tentáculos en todas partes y tiene infiltrados, lamentablemente, en todas partes. Y esos infiltrados harán lo que sea, porque lo han hecho siempre por dividirnos y por sembrar cizaña y por tratar de que unos estemos contra otros. Tenemos que ser capaces de pasar por encima de eso para no hacerles el juego. Y yo creo que aquí el tema es unirse, no ser iguales, no pensar iguales. Es decir, esto no se trata del pueblo uniformado, esto se trata de individuos y grupos que piensan distintos, pero que tienen una cosa en común, que es cómo acabar con esa dictadura. Entonces, seamos en este sentido, qué sé yo, vayamos más allá de nuestros egos, vayamos más allá de los intereses de un partido, vayamos más allá de los intereses de un grupo. Hay que pensar en Cuba a lo grande y decir, perfecto, todo el que quiera construir una democracia plural en Cuba, con respeto a los derechos humanos y sin dictadura, entonces está de mi lado. Da igual si cree que el cielo es más o menos azul, da igual, porque en definitiva esas diferencias se expresarán mejor cuando tengamos democracia. Cuando tengamos democracia, entonces que vengan los partidos, que vengan las propuestas, que vengan las iniciativas, las campañas, y ya veremos el pueblo lo que decide con sus votos. Pero por el momento no tenemos democracia. Así que pensar con estructura de partido o de grupo no tiene ningún sentido. La única forma en la que vamos a acabar con esa dictadura es trabajando juntos. Es la única manera. Y si no somos capaces de darnos cuenta de eso, bueno. Para resumir esta parte. Que te han hecho un buen... ¿Estaba hablando, Liceo? No, digo que, a ver, por parte de Junior está abierto a... Junior no tiene por qué dar las nalgas tampoco ideológicamente, pero está abierto a escuchar, reunirse y cooperar y empujar juntos en lo que se haga en Madrid o en Europa contra la dictadura. Le pregunto a Lázaro. Por supuesto. Lázaro, por tu parte, ¿estás abierto a conversar, conocer, buscar puntos en común y ver si se puede seguir adelante con digamos, en pasar del punto en el que estamos? Espera, déjame responderle algo. Digo que se ve que le han hecho ahí un buen lavado de Junior, porque esto no va de intereses partidistas. Todo lo que se ha hecho aquí con partidos políticos y todo el apoyo recabado y recibido de distintos partidos políticos ha sido lobby por Cuba, ha sido trabajo por Cuba, porque lo que más nosotros perseguimos es la libertad de Cuba, hermano. Es que de una manera o de otra la acabemos de lograr, porque cuando nosotros tengamos libertad para nuestra gente, tendremos libertad para nosotros también, Junior. También la tendremos para nosotros. Es decir, esto no va, por más que diga quien diga que esto va por intereses partidistas, no va de eso. Y Eliezer, ahora te respondo. Idael, no Junior, habló con nosotros para propiciar un encuentro con Junior, que tampoco lo entiendo, porque teniendo el contacto de nosotros, que tenga que llamar a Cuba para que de Cuba vengan para acá y bueno, formen todo ese tropelaje, y además con condiciones, con abogados por el medio y con tremenda cantidad de historias raras. Me parece, perdón, no sé nada de lo que me está hablando. Es decir, perdóname, Lazarito, bueno, yo no, ¿cómo que abogados? Es decir, ¿de qué estamos hablando? Sí, condiciones de que para sentarse con nosotros tenía que ser... Yo puse esas condiciones, yo las puse. Sí, bueno, ahí lo tengo todo. Yo puse esas condiciones. Sí, las condiciones que nos pusieron a mí, a Saide, yo las puse. No, te pregunto, yo las puse. Sí. ¿Cuándo? ¿Dónde está el mensaje donde te puse condiciones? ¿Dónde está? Muéstralo. Yo te puse condiciones. No, tú no, pero te estoy explicando que Idael... Sí, pero bueno, Idael es Idael. Idael es mi hermano de sangre, bueno, pero Idael no es de Archipiélago. Idael no está aquí conmigo. Venga, es decir, pero el encuentro, la intención de tener un encuentro con nosotros no viene por ti, Junior, ¿eh? La intención de tener un encuentro con nosotros viene por Idael, que se comunica con nosotros porque Junior quiere un encuentro con ustedes, pero las condiciones son claro, Claro, y a él me dijo, hay un grupo en España que quiere encontrarse. Yo le dije, pero claro, pásale mis contactos y pásale mis números y dile que me llamen. Él me manda el número de Saidel, yo llamé a Saidel lo sabe. ¿Entiendes? Es decir, pero jamás yo pondría condiciones de abogado. Yo no soy así. Quien me conoce sabe que no soy así, mi hermano. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Pero ya estamos aquí de frente, o sea, ya dejemos a tercero. Pero el punto es el siguiente. Amén de que coincidamos, porque vamos a coincidir. Junior tiene incluso el programa del día 10, que es la próxima manifestación que hay así grande en Madrid. Mañana hay una también que se va a hacer ahí, pero bueno, es una manifestación pequeña, que no pueden ir más de 20 personas. El día 10 es la manifestación que se hace todos los años por los derechos humanos en Madrid. Él lo tiene. Tendremos que coincidir. Eso es que eso es inevitable. Entonces yo no voy a fajarme con Junior.
yo voy a decir lo que yo tengo que decir por la libertad de Cuba y tendremos que trabajar en muchas cosas. Nosotros tenemos grupos de trabajo del IESER, respondemos a cubanos con los que nosotros actuamos, con los que nosotros estamos en sintonía todo el tiempo. Y nuestros grupos de trabajo, los grupos de trabajo de Madrid, el de Barcelona, el de Sevilla, el de muchísimas ciudades de aquí, después de recibir el intento ese, el mensaje este de Cuba, pues se decidió en conjunto que no nos íbamos a sentar. Ese mensaje que era sobre Junior, alguien que lo quiso proteger o lo que sea, ya Junior está aquí de frente y ha dicho que no tiene ninguna condición para tomarse un par de cañas, a las que además a mí me gustaría invitar, porque me siento envidioso de que estoy en Estados Unidos y no allí, porque yo sé que Lázaro es una gran persona y sé que Junior también lo es, porque lo conocí en mi casa en Cuba y qué sé yo, y son dos jóvenes, dos chamacos que a lo mejor, tú sabes lo que nos queda a nosotros aprender. Oye, decir a los 20 y pico, 30 y pico de años que sabemos algo de la vida, seríamos unos tontos. O sea, nosotros de aquí a los 80 años vamos a aprender de todo en esta vida, hasta de sexo. Entonces, la pregunta es, Lázaro, vamos a dejar, nosotros no somos ni burócratas, ni de Leñico López, ni de tal, somos unos chamacos ahí que queremos que aquella mierda se caiga y que Cuba sea un país normal. O sea, dejemos las instituciones a un lado. Ustedes, dos chamacos cubanos que están en Madrid y que quieren que Cuba sea libre, se pueden tomar unas cañas en nombre de todos los que en el mundo ya no queremos más, queremos eso, verlos en la manifestación, cada cual motivando a la gente que ala, a la gente que suma, que Junior suma gente, Lázaro ha sumado muchísima, y todos por Cuba. Podemos invitar a esas cañas. ¿Cuándo? ¿Qué hora es en España? No, Eliezer, eso no va a pasar, Eliezer. Eso ahora mismo no va a pasar, hermano. No va a pasar porque tenemos muchos puntos de desencuentro ahora mismo. Pero Lázaro, ¿tú conversas con gente que piensa diferente a ti o no? Sí, sin ningún tipo de problema. ¿Quién piensa diferente a ti? Respecto a 4 temas. ¿Puedes conversar? Bueno, respecto a algunos, tenemos muchos en común, por supuesto. Pero yo entonces, estoy consciente que tenemos muchos en común. Pero ¿cuál es para no conversar? Hermano, que yo no creo que tengamos demasiado que conversar. Nuestros puntos están sobre la mesa, nuestras posiciones están ya ahí, nuestras posiciones están firmes. Cada uno tiene su manera de ver las cosas y de hacer las cosas y cada uno trabaja y listo. A ver, yo te respeto, yo respeto tu decisión, tampoco es obligatorio, es decir... Sí, pero que vamos a coincidir, fíjate, nosotros claro, nos vimos a ver hoy para darle el comunicado, y no me llamó, no nos vimos y ya está. Pero mira, a lo mejor hoy nosotros nos hubiésemos incluso visto así esporádicamente para ver. Lo que pasa es que salió el manifiesto la publicación a él. Que eso no, Eliezer, que nos vamos a ver, nos vamos a encontrar, vamos a coincidir. Estamos en una ciudad que es una ciudad pequeña, eso no tiene ningún tipo de problema, pero lo que hace Junior es seguimos entendiendo que atenta con nuestro camino, nuestra visión de lo que es el camino hacia la libertad, hermano. Y eso nos lleva a cañas por el medio, Eliezer. Pues perfecto, me parece súper genial. Oye, tampoco lleva, y esto va a pasar, tampoco lleva que todos los días vamos a estar fajados ni discutiendo. Lleva que nosotros ya teníamos una posición que teníamos que sacar desde el primer momento y la teníamos atrasada. Y también es responsabilidad de nosotros. Lo hubiésemos hecho desde el primer momento y punto y ya está. Y eso no lleva tampoco tantas discusiones, ni lleva que todos los días estemos en las redes sociales. Uno no sé qué, la otra que me va poniendo no sé qué cosa en la cara, la otra que no sé qué, y toda la historia de esto chanchullo que hay aquí en Madrid ahora. Hermano, yo nunca escribiré nada ni contra ti ni contra ningún otro opositor que esté haciendo algo por la libertad de Cuba. Jamás lo haré. Así que puedes tener esa certeza. Jamás publicaré nada ni contra ti ni contra otro cubano. Listo. Y ojalá, Junior, ojalá, mi hermano, pues vayas cambiando un poquito en tu manera de ver las cosas de esa manera light que tú las ves, ¿no? Ojalá, hermano, porque mientras sigamos siendo light, no avanzamos. No, Lázaro, algunas cosas cambiarán, por supuesto, porque hay mucho que tengo que aprender. Otras quizás no cambien. Es decir, yo siempre trataré de ser, brother, honesto, fiel a mí mismo y voy a seguir mi conciencia. Vengo de un país, y tú también, en el que te decían cómo tenías que pensar y en el que te decían que ojalá, los que me interrogaban todo el tiempo me decían, ojalá recapacites. Tú lo que estás es confundido, ojalá recapacites. Lo que no puede ser es que yo llegue a un país libre y luego me digan de nuevo que tengo que recapacitar y que tengo que cambiar de opinión y que tengo que renunciar a las cosas que creo. Ya renunciaré yo, es decir, ya me convenceré de ciertas cosas en lo que esté equivocado, pero tiene que ser mi decisión, hermano, tiene que ser mi decisión. Sí, que no es una exigencia, que es nuestro punto de vista, decimos, ojalá pase, ¿no? Ojalá pase algo.
Nada, eso es, caballero. Yo... Gracias, Lázaro, te agradezco muchísimo que nada, que estés aquí y que hayamos puesto estos puntos sobre la mesa. Y nada, buen fin de año y éxitos en todos los proyectos. El día 10 es la próxima manifestación, no solamente en España, aquí también. Mañana hay una a las 5 de la tarde en el Ministerio de Relaciones Exteriores, allí donde estuvo Junior, en Plaza de la Provincia 1. El día 10 tenemos una marcha desde la Puerta del Sol también hasta allí, porque hablar de derechos humanos para Cuba y la posición de España pasa por Relaciones Exteriores, donde además presentaremos el informe anual de los derechos humanos y los expedientes de denuncia que siempre hacemos. Eso, la marcha sale a las 6 de la tarde de Puerta del Sol el día 10 y ahí nos vemos las caras. ¿Qué les quiere? Saludos. Perfecto.